Increíble banda. La noticia estalló un jueves por la tarde, justo cuando las redes sociales parecían ir en cámara lenta, entre memes y noticias políticas que no generaban demasiado interés. De pronto, un titular comenzó a volverse viral. Casu supera a Ángela Aguilar en reproducciones con su nuevo sencillo Con Otra. Para muchos fue una sorpresa. Ángela Aguilar, con un legado musical que abarca generaciones, una voz impecable y una creciente proyección internacional, parecía imbatible. Desde su adolescencia, cada lanzamiento se transformaba en un éxito instantáneo, sumando millones de reproducciones en cuestión de horas. Sin embargo, se percibía una energía distinta en el ambiente, algo que había comenzado a gestarse meses atrás, cuando Casu anunció que trabajaba en un proyecto que marcaría un antes y un después en su carrera. Con Otra no era solo una canción, era una declaración. Desde el primer adelanto, Casu dejó claro que no sería la típica balada de desamor. Era un grito de liberación, de autoconocimiento y empoderamiento tras una ruptura dolorosa. La producción era impecable, fusionando ritmos urbanos con toques de bolero y mariachi, un guiño intencional al género donde Ángela reinaba. Cuando se estrenó el videoclip, la reacción fue inmediata. En tan solo 24 horas, Con Otra alcanzó 5 millones de visualizaciones en YouTube, superando el récord anterior de Ángela con su tema Mis Amores. El video, lleno de simbolismos, mostraba a Casu en escenarios solitarios, enfrentando sus propios demonios, pero también celebrando su renacimiento. No hacía falta un villano ni una revancha. Era una historia íntima, dedicada a sí misma. La industria musical, siempre pendiente de las nuevas tendencias, comenzó a reaccionar. Las playlists de Spotify y Apple Music posicionaron Con Otra entre los primeros lugares. En TikTok, miles de usuarios comenzaron a crear tendencias con fragmentos de la canción, especialmente con el verso: Te lloré, pero ahora me celebro con otra, o sola, ya no me quiebro. Ángela, por su parte, reaccionó con la elegancia que siempre la ha distinguido. Durante una entrevista en Los Ángeles, cuando un periodista le preguntó por el fenómeno Casu, simplemente sonrió y respondió: cada artista tiene su momento. Hoy es su día, y me alegra ver que más mujeres estén contando sus historias con fuerza. Esa respuesta no solo apagó los rumores de una posible rivalidad, sino que generó aún más respeto hacia ella. Detrás de todo esto, sin embargo, existía un trasfondo aún más intrigante. Muchos fans recordaban que, meses atrás, se había especulado sobre posibles tensiones personales entre ambas artistas, alimentadas por antiguos vínculos sentimentales con Christian Nodal. Aunque ninguna de las dos lo confirmó jamás, el público necesitaba historias, narrativas que dieran sentido al fervor que rodeaba este duelo musical. Los medios tradicionales no tardaron en sumarse. Programas de televisión dedicaron especiales a analizar la letra de Con Otra, sus supuestas indirectas, y lo que esto significaba para la nueva ola de música regional urbana. Las revistas musicales hablaron de una revolución femenina, donde las voces ya no pedían permiso para expresar rabia, alegría o desilusión. Con el paso de las semanas, los números seguían creciendo. Casu no solo había superado a Ángela en reproducciones, sino que se había posicionado como la artista más escuchada en varios países de Latinoamérica durante ese mes. Incluso comenzaron a lloverle propuestas de colaboración de artistas que antes no se habían atrevido a acercarse a su estilo. La gira internacional de Casu se anunció poco después. Llevaba el nombre del sencillo, Con Otra, y prometía ser una celebración de su evolución artística. Cada concierto agotaba entradas en cuestión de horas. El momento más esperado era cuando las luces se atenuaban, el ritmo se suavizaba y sonaba la primera nota de esa canción que había transformado su destino. Pero lo más relevante no era solo el éxito comercial, sino la conexión emocional con miles de mujeres y jóvenes en todo el mundo. A través de esa canción, muchas encontraron un refugio, una prueba de que el dolor no te define, y que siempre hay un después, aunque a veces parezca inalcanzable. Sin proponérselo de forma explícita, Casu había conseguido algo que muchos artistas persiguen durante toda su carrera: trascender más allá de la música y dejar una huella imborrable en su generación. La industria no tardó en bautizar aquel fenómeno como la era Casu, y aunque el título parecía prematuro, había algo innegable en el aire, un cambio de paradigma. Lo que al principio se percibía como una competencia directa con Ángela Aguilar,
ahora se revelaba como el inicio de una transformación mucho más profunda en la música latina, particularmente en la representación femenina. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Una mañana de marzo, mientras Casu se encontraba en pleno ensayo general para su presentación en el Festival Viña del Mar, recibió una llamada de su manager. Al otro lado de la línea, con tono medido, le preguntó si estaba sentada. «Ángela quiere hablar contigo», dijo, sin preámbulos. Hubo un silencio denso. Casu no respondió enseguida. No porque estuviera sorprendida de que Ángela llamara, sino porque no sabía qué esperar de esa conversación. No había rencor entre ellas, pero sí una historia no contada. Una tensión silenciosa que, aunque invisible, era real. Competir en el mismo escenario de emociones, con públicos tan intensos y leales, generaba heridas que no siempre se veían a simple vista. Finalmente, aceptó. Esa misma noche, se encontraron en una terraza discreta en el centro de Santiago. Nada de cámaras, nada de asistentes. Solo ellas dos. Mujeres, artistas, rivales, referentes, humanas. «No vine a hablar del pasado», dijo Ángela, sirviéndose agua con una tranquilidad que contrastaba con el vértigo del momento. «Vine a hablar del futuro». Casu asintió. Durante unos minutos, no hablaron de música ni de charts, sino de lo que significaba ser mujer en una industria que las había enfrentado desde el primer día. Del costo emocional de convertirse en íconos para otras, mientras aún estaban intentando entenderse a sí mismas. «He aprendido a admirarte en silencio», dijo Casu, bajando la mirada. «Y también me sentí comparada, como si una tuviera que eclipsar a la otra para ser escuchada». «Lo mismo pensé», respondió Ángela. «Pero quizás la única forma de romper eso es rompiéndolo juntas». La propuesta fue directa, una colaboración, pero no una canción cualquiera. Querían hacer algo que desafiara el molde, que mostrara que podían coexistir, no como rivales sino como aliadas. Una fusión de sus mundos, el regional mexicano de Ángela y el urbano alternativo de Casu. No sería fácil, pero si salía bien, sería histórico. Y así nació el proyecto Raíces. Durante semanas, se encerraron en un estudio en Oaxaca, alejadas de las cámaras y del ruido mediático. Querían que fuera real, sin fórmulas, sin presión de disqueras. En ese proceso, aprendieron a conocerse desde otro lugar. Casu admiraba la disciplina de Ángela, su manera casi ritual de abordar cada canción como si fuera una ofrenda. Ángela, en cambio, se dejó llevar por la espontaneidad de Casu, por su forma intuitiva de crear desde la herida, sin filtros ni perfección. El resultado fue un EP de 5 canciones que narraban distintas etapas de la feminidad: el duelo, la rabia, la nostalgia, la reconciliación y el renacimiento. El sencillo principal, Raíces, hablaba justamente de eso, de cómo, a pesar de las diferencias, todas vuelven al mismo lugar cuando se quitan las máscaras. El día del lanzamiento, ninguna dio entrevistas. Dejaron que la música hablara por ellas. Y habló. En cuestión de horas, Raíces se convirtió en un fenómeno cultural. No solo por la calidad musical, sino por lo que representaba: una declaración de paz, de madurez artística y de poder femenino. Los titulares esta vez no hablaban de enfrentamientos, sino de unión. Los fans, que al principio se habían dividido como en un clásico de fútbol, ahora celebraban juntos. Las redes se llenaron de mensajes como «Juntas son imparables» y «Gracias por enseñarnos que no hay que competir para brillar». En uno de los conciertos de la gira de Casu, en Guadalajara, Ángela apareció como invitada sorpresa para cantar Raíces en vivo por primera vez. La ovación fue tan larga que las luces del estadio parpadearon. En ese momento, abrazadas al final del escenario, sabían que habían hecho historia. No solo en la música, en algo más grande. La gira conjunta no fue algo planeado desde un principio. Pero tras el lanzamiento de Raíces, las peticiones no paraban de llegar. Desde Monterrey hasta Madrid, desde Medellín hasta Buenos Aires, los fans no solo querían escucharlas, querían verlas juntas. Y así, casi por instinto, Casu y Ángela decidieron dar el salto. Anunciaron Raíces Tour. Lo llamaron una travesía sonora y emocional, y lo fue. El espectáculo era una fusión coreografiada de dos mundos que hasta hacía poco parecían opuestos.
El escenario se dividía en dos partes al inicio. De un lado, los colores tierra y la estética tradicional mexicana de Ángela, con mariachis, guitarras de madera y luces cálidas. Del otro, la oscuridad minimalista de Casu, beats electrónicos, sintetizadores y visuales digitales. Pero a medida que el show avanzaba, esa división desaparecía. La escenografía se transformaba, los músicos se mezclaban, y al final, lo que quedaba era un solo universo híbrido. La crítica no supo bien cómo clasificar aquello. ¿Era pop? ¿Era regional? ¿Folk alternativo? ¿Era un acto de rebeldía sonora? Billboard la llamó la gira que redefinió el mainstream latino, y Rolling Stone, más poético, escribió, dos voces que aprendieron a bailar sobre las grietas que las separaban. Pero lo más poderoso no estaba en la música, sino en lo que provocaba en la gente. Chicas de 14 años lloraban en las primeras filas con los ojos pintados como Casu y trenzas floridas como Ángela. Mujeres mayores asistían con sus hijas. Hombres que antes descalificaban el arte de ambas ahora cantaban de memoria. Había algo en esa alianza que hablaba de sanación, de reconciliación, no solo entre ellas, sino entre generaciones, géneros musicales y heridas culturales largamente arrastradas. Y aunque el éxito era masivo, la prensa no tardó en intentar sembrar nuevas tensiones. Titulares como Ángela eclipsada por la intensidad de Casu, o Casu cede protagonismo a una Ángela más audaz comenzaron a circular. Pero esta vez, ambas respondieron con silencio. No porque no les importara, sino porque ya habían entendido el juego. Y habían dejado de jugarlo. Lo más íntimo, sin embargo, sucedía entre bambalinas. En cada ciudad, después de los shows, compartían camerinos. A veces en silencio, otras veces con conversaciones que duraban hasta el amanecer. Hablaban de cosas que antes se habrían guardado. De la soledad en los hoteles de lujo. De la presión de sostener una imagen perfecta. De los hombres que las habían querido moldear. De sus madres. De sus miedos. De los sueños que ya no les interesaban. Y de los nuevos. Una noche en Buenos Aires, después de su cuarto sold out consecutivo en el Luna Park, Ángela se quedó mirando a Casu mientras afinaban una canción nueva. Una que todavía no tenía nombre. ¿Te das cuenta?, le dijo. Lo que construimos no fue un álbum. Fue una tregua. No solo entre nosotras. Con nosotras mismas. Casu no respondió enseguida. Solo sonrió, bajó la mirada, y tocó los primeros acordes. Era una melodía sencilla, íntima, casi infantil, pero tenía algo, un eco que vibraba hondo. ¿Sabes?, dijo Casu. Esto sí me da ganas de quedarme. Fue entonces cuando entendieron que Raíces no sería el final. Era apenas el comienzo de otra cosa. Algo más libre, más valiente, más honesto. Cuando terminó la gira, no hubo despedida grandilocuente. No hubo discursos épicos ni lágrimas forzadas. Solo un último abrazo largo detrás del escenario en Sevilla, donde los aplausos aún retumbaban a lo lejos y el aire olía a incienso y vino tinto. Nos vemos en la próxima vida, dijo Ángela, medio en broma, medio en serio. O en la próxima canción, corrigió Casu, con una media sonrisa. Después de eso, desaparecieron por un tiempo. No fue una pausa pactada. Simplemente ocurrió. Cada una volvió a sus raíces, pero ya no eran las mismas raíces de antes. Casu se fue a vivir a Oaxaca, lejos de los focos. Rentó una casita de adobe en la sierra y empezó a grabar sonidos del viento, de los grillos, de mujeres bordando. Decía que estaba haciendo un álbum sin forma, más atmósfera que canción. Ángela, en cambio, regresó a su casa en San Antonio y se volcó en el estudio con su padre. Pero esta vez, las reglas eran otras. Ya no buscaba parecerse a nadie. Experimentaba con boleros psicodélicos, rancheras a capella, hasta una versión susurrada de Volver con sintetizadores ambientales. Pepe Aguilar no entendía del todo, pero la miraba trabajar con un respeto que antes no tenía nombre. Y en el fondo, algo las mantenía conectadas. No hablaban todos los días, pero se mandaban audios sueltos. Un verso, una risa, a veces un silencio compartido, como si siguieran escribiendo una canción infinita que solo ellas entendían. Un año después, en una entrevista para LatFem,
Le preguntaron a Kazu si habría una Raíces 2. Ella se rió. ¿Raíces 2? No sé, pero tal vez venga algo más subterráneo. Algo que no necesite escenario. Algo que ni siquiera tenga nombre. Y tenía razón, porque lo que vino después no fue un álbum, ni un documental, ni una gira. Fue algo más íntimo, más radical. Crearon una fundación. La llamaron Surco. No tenía fines comerciales. No buscaba viralizar nada. Su objetivo era claro: rescatar y apoyar a mujeres músicas de comunidades rurales, que componían en lenguas originarias, que no usaban autotune ni buscaban firmar con disqueras. Ellas les daban visibilidad, recursos para grabar, talleres sobre derechos de autor, salud mental, producción, distribución. Era el acto más político que podían hacer en ese momento. No gritar, no polemizar, sino simplemente dar espacio. Y entonces sí, la prensa enmudeció, porque no sabían cómo cubrir eso. No sabían cómo convertirlo en escándalo. No podían decir que una eclipsaba a la otra, porque ya no estaban en el escenario. Estaban sembrando en la tierra. Y esa fue la mayor disrupción de todas. El primer fruto visible de Surco fue Micaela, una joven de 17 años de la Sierra Mixe, que cantaba en Ayuik y acompañaba su voz con un jarana diminuta construida por su abuelo. Llegó a ellas por un video que su hermano subió a TikTok, grabado con un celular viejo en una cocina de barro. La imagen temblaba, el audio tenía más grillos que voz. Pero Kazu la escuchó una noche, y algo le crujió por dentro. Ángela, esta niña es fuego, escribió en un mensaje a las 2:13 de la mañana. Menos de un mes después, Micaela estaba en un estudio móvil armado en un centro cultural en Guelatao, grabando su primer EP con la producción conjunta de Kazu y una ingeniera de audio argentina que había trabajado con Juana Molina. Ángela no fue físicamente, pero envió armonías, arreglos de cuerdas y una carta manuscrita que decía: tu voz no necesita permiso para sonar. Solo espacio. Aquí va el mío. El EP se llamó Piedra Tierna. No llegó a las listas de Billboard, pero sí a cientos de oídos que nunca antes habían escuchado una canción en Ayuik. Fue presentado en un pequeño festival comunitario en Tlahuitoltepec, y ahí estaban ellas dos, sentadas entre los asistentes, sin reflectores, comiendo tamales y grabando con sus celulares como si fueran dos tías orgullosas. Nadie les pidió selfies. Nadie las interrumpió. Por primera vez, estaban completamente fundidas con el público. Y en ese silencio compartido, entendieron que esa era la nueva forma del éxito. Después vinieron otras voces: una rapera guayú de La Guajira, una violinista maya de Campeche, una cantante afrocostarricense que fusionaba calipso con spoken word. Cada historia era distinta, pero todas pasaban por ese mismo filtro: respeto, tiempo, cuidado. Mientras tanto, el mundo de la industria musical las daba por retiradas. Algunos medios hablaban de ellas en pasado, lo que fue el fenómeno Caso Ángela. Como si hubieran desaparecido. Pero no estaban desaparecidas. Solo se habían vuelto subterráneas. Y allí, bajo tierra, estaban más vivas que nunca. Un día, durante una entrevista en un podcast independiente, les preguntaron si no extrañaban el escenario. Casu miró a Ángela. Ángela sonrió y dijo: a veces. Pero ahora sabemos que hay otras formas de estar arriba sin tener que subirte. ¿Cómo cuáles? Como cuando una chica canta una canción tuya en su lengua y tú apenas la reconoces, pero sabes que es tuya porque te dan ganas de llorar. Silencio. Y entonces, Casu agregó: o como cuando el eco de algo que sembraste te responde desde un cerro. Fue en un invierno particularmente seco en la Ciudad de México cuando surgió la idea. Casu estaba en su casa de Coyoacán, escribiendo letras sueltas en papeles arrugados, mientras Ángela pasaba una temporada en Oaxaca, grabando coros para un grupo de marimbistas adolescentes. Llevaban semanas sin hablar, no por enojo, sino por ese espacio natural que les gustaba darse. Y de pronto, una nota de voz: Casu, ¿te gustaría hacer una canción tú y yo? Pero de verdad, sin fórmulas, sin pensar en si pega. Solo, una canción. Nosotras dos. Como antes. Pero sin ser como antes. El mensaje duraba 9 segundos. Pero contenía años. Casu no respondió al instante. Le dio vueltas.
Lo escuchó mientras lavaba platos, mientras se duchaba, mientras regaba sus plantas. Hasta que una tarde se sentó frente al teclado, abrió una botella de vino que tenía guardada para una ocasión especial y empezó a tocar un acorde menor que parecía venir de muy lejos. Esa noche, compuso una base que no sabía si era ranchera, trip-hop o un bolero mutante, pero sonaba a ellas. Y le puso un nombre provisional, Arraigo. Se la mandó a Ángela sin decir nada. Solo el audio, sin nota, sin emoji. Horas después, Kazu recibió un video. Ángela en una cocina rústica, cantando encima de la pista, descalza, con una cucharita en la mano marcando el ritmo. Su voz era distinta, más grave, más rota, pero con una ternura que dolía. La canción empezó a crecer. No como un proyecto de disco, ni de gira, ni de streaming. Era más bien un ritual. Cada una iba agregando capas, voces, silencios, percusiones con objetos cotidianos, grabaciones de campo, una cigarra, una señora vendiendo pan, el chasquido de una fogata. El archivo pasaba de una a otra como una carta escrita a mano, cada vez más compleja, más íntima. Cuando sintieron que estaba lista, la subieron a internet bajo un nombre inventado, Las Caídas. No había foto de portada. No decía quién la cantaba. No tenía promoción. Solo la canción. Y un texto breve. A veces una se va para poder volver distinta. A veces el regreso no es al lugar, sino al vínculo. Esta canción es eso. Una cuerda floja entre dos voces que aprendieron a caminar sin miedo a caer. Nadie supo al principio que eran ellas. Pero la canción empezó a circular. Primero entre círculos alternativos. Luego en playlists de descubrimientos raros. Luego en estaciones de radio públicas en Chile, Colombia, España. Y un día, en una entrevista en la radio universitaria de Guadalajara, un chico de voz nerviosa preguntó: ¿Ustedes son Las Caídas? Kazu y Ángela se miraron. Estaban de gira con una de las artistas de Surco, solo como parte del equipo técnico. Kazu tomó el micrófono y dijo: sí, pero también no. Ángela sonrió. Somos lo que suena cuando dejamos de actuar para empezar a escuchar. Ese fue el inicio de otra etapa. Más libre, más difusa, más profunda. Cuando se supo oficialmente que Las Caídas eran Kazu y Ángela, la noticia recorrió los círculos musicales como un incendio que nadie vio venir. Las revistas especializadas empezaron a publicar artículos con titulares como La reinvención radical de Ángela Aguilar o Kazu, de la rabia a la raíz. Incluso medios internacionales que nunca antes les habían prestado atención comenzaron a hablar de esa fusión misteriosa de folclore emocional y vanguardia doméstica. Pero con la atención llegó también la presión. Una importante disquera multinacional les ofreció un contrato millonario para producir un álbum completo bajo la identidad de Las Caídas. Querían pulir lo que ellas habían hecho con manos sucias, convertirlo en algo vendible, replicable, ordenado. Kazu lo llamó encajonar lo indomable. Ángela, en cambio, lo vio como una oportunidad para tener más recursos y llegar a lugares donde antes solo podían soñar. Y ahí empezó la primera fractura. ¿Por qué todo lo que tocamos tiene que volverse político?, dijo Ángela una noche, después de una entrevista en la que Kazu había hablado sobre la industria como un sistema extractivo que devora la autenticidad. Porque es político. Ángela, tú puedes decidir no verlo, pero eso no lo hace menos real. ¿Y si solo quiero cantar? Entonces canta. Pero no me pidas que me calle mientras lo hago contigo. Silencio. No fue una pelea explosiva. Fue peor, una erosión lenta. Dejaron de enviarse maquetas, de contestarse con emojis. Empezaron a hablar a través de intermediarios. Y aunque ninguna lo dijo en voz alta, ambas sabían que Las Caídas estaban en pausa. O tal vez, en su final. Pero algo curioso ocurrió en ese impas. La canción original, Arraigo, empezó a ser reinterpretada por otros artistas. Una niña zapoteca la cantó en su lengua en un festival comunitario. Un dúo queer de Buenos Aires le hizo una versión electrónica que terminó viralizándose. Una orquesta escolar de Perú la tocó con quenas y cajón. Era como si la canción, lejos de morir, estuviera multiplicándose. Una noche, Ángela fue a un concierto pequeño en San Luis Potosí, donde una banda de chicas adolescentes,
Con botas, bajo eléctrico y violín desafinado, la interpretó con una mezcla torpe pero brutalmente honesta. Ella se quedó en la parte de atrás, con una gorra y lentes oscuros, llorando en silencio. No por nostalgia, sino por claridad. Kazu, por su parte, estaba en una residencia artística en Valparaíso, intentando escribir sin pensar en Ángela, sin pensar en las caídas, sin pensar en esa industria que parecía absorberlo todo. Pero no podía. La voz de Ángela seguía apareciendo en su mente como una melodía inacabada. Hasta que una noche, frente al Pacífico, escribió una sola línea. Hay duelos que suenan mejor cuando se cantan entre dos. La línea no tenía destinataria explícita, pero cuando la publicó en redes, Ángela la compartió sin decir palabra. Fue su forma de decir, aquí estoy. Kazu no respondió al repost de Ángela. No hacía falta. Lo sintió como una semilla dejada con cuidado en tierra fértil. No era un mensaje directo, era una vibración. Y ella decidió esperar. Pasaron semanas. Y entonces, un correo. No un WhatsApp, no una mención en redes, no un intermediario. Un correo. Asunto, si hay que caer otra vez, que sea contigo. Mensaje. Estoy en Tepoztlán. Tengo una casa prestada por unos días. Hay mezcal, hay cafetera, hay grabadora. Venite si querés. No prometo nada más que silencio cuando haga falta y armonías cuando haga falta más. Kazu leyó el mensaje 3 veces. Luego cerró la compu y se fue a caminar sin rumbo por la ciudad. Cruzó el Parque México. Entró a una tienda de vinilos que olía a humedad y polvo. Encontró una copia usada del Unplugged de Chabela Vargas. Lo compró sin pensarlo. A la mañana siguiente, tomó un bus rumbo al sur. Cuando llegó a la casa en Tepoztlán, era casi de noche. No había luces encendidas, solo el parpadeo tímido de unas velas adentro. Tocó la puerta 2 veces. Nada. La empujó. Estaba abierta. Ángela estaba sentada en el suelo, con una bata amplia y una guitarra desafinada en las piernas. Frente a ella, una libreta abierta. Apenas alzó la vista cuando la vio entrar. Traje café de Chiapas, dijo Kazu, levantando una bolsa arrugada. Ángela sonrió. Y yo tengo el mezcal. Silencio. ¿Tenés algo nuevo?, preguntó Kazu, dejando su mochila en el piso. Ángela asintió y le pasó la guitarra. No lo toco tan bien como vos, pero escribí esto hace unos días. Kazu tomó el instrumento. Afinó una cuerda. Luego otra. Y entonces tocó los acordes que estaban anotados, mientras Ángela recitaba, apenas susurrando. No nos hizo la industria. Nos hicimos con lodo. No nos vendan el cuento. Ya escribimos el modo. Kazu la miró. ¿Estás segura de que querés volver? Ángela se encogió de hombros. No sé si volver, pero quiero continuar. No quiero que las caídas queden como una postal vieja. Prefiero que sean como un río que se va ensuciando, pero que no deja de correr. Kazu dejó que la frase quedara suspendida. Luego dijo, entonces empecemos por el lodo. Y así fue. Durante una semana, no hablaron casi nada. Comían cuando tenían hambre. Dormían cuando el cuerpo lo exigía. Pero cada atardecer, se sentaban con la grabadora y un par de instrumentos y dejaban que la intuición guiara. No componían canciones. Hacían atmósferas, fragmentos, capas, como si tejieran un tejido de voces, susurros y pequeños incendios. Cuando terminó la semana, tenían 8 piezas grabadas. Ninguna tenía título. Ninguna seguía una estructura clara. Pero todas tenían algo reconocible. El eco de 2 personas que, después de romperse mutuamente, habían elegido construir sin la necesidad de arreglarlo todo. Y con eso, nació Las Caídas 2, Deriva. Pero esta vez no lo subieron a plataformas. No lo publicaron en redes. Lo mandaron por correo postal a 10 personas. 10 cartas selladas con cinta negra, sin remitente, sin instrucciones. Solo un QR. Y una nota que decía, si te llegó esto, es porque sabes lo que duele caer. Escúchalo. Compartilo si querés. O guárdalo como una cicatriz sonora. Nadie supo bien cómo, pero el proyecto se volvió leyenda urbana. Aparecieron grabaciones filtradas en foros oscuros,
en listas de reproducción clandestinas, en sesiones de meditación con psicodélicos. Algunas voces decían que el álbum entero se grabó en una sola toma. Otras decían que Casu y Ángela se juraron nunca más verse después de eso. Nadie supo la verdad. Y quizás, eso era lo más hermoso. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe lo que significa caer y levantarse. Únete a nosotros y sigue este viaje sonoro, donde las historias rotas se convierten en arte. Suscríbete y no dejes que lo perdido quede en silencio.